la diputada se hizo de palabras con elementos de seguridad. Video. Twitter. La diputada por el Partido Acción Nacional, PAN, en Veracruz, María Josefina Gamboa Torales, protagonizó una riña con elementos de seguridad del Congreso del Estado que le impedían el acceso al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada por presuntamente haberse presentado en estado de ebriedad. Gamboa Torales asistió al lugar previo a la comparecencia del fiscal general Jorge Winkler Ortiz, cuando inició la discusión con los guardias, a quienes exigió que la dejaran pasar a ella y a fiscales regionales que la acompañaban. Sin embargo, los elementos de seguridad le impidieron el acceso argumentando que las personas que la acompañaban no pertenecían a la Fiscalía General, por lo que la legisladora empezó a gritar y a incitar al resto del grupo a que avanzara, porque ella no podía ser tocada. Cuando intentaron ingresar al auditorio, uno de los asesores de la legisladora cayó al suelo, lo que desató los empujones entre los dos grupos. Hay procedimientos. La audiencia comienza a las 10, señaló a la diputada uno de los guardias, que trató de explicarle por qué no podían ingresar las personas que la acompañaban. No me voy a tranquilizar. ¿Usted qué carajo para decirme a mí tranquila? Yo soy diputada, trabaja para nosotros, entienda. Usted trabaja para nosotros, entienda. No al revés, le respondió Gamboa Torales. A lo que el elemento de seguridad le preguntó: ¿viene usted tomada? ¿Huele a alcohol? ¿Está usted estúpido? El que huele a alcohol es usted. Es estúpido, le gritó la legisladora, ante lo cual el guardia le pidió tranquilidad ante las lesiones que presentaba su colaborador, que había caído al suelo. Entonces, la diputada acusó al guardia de estar drogado por tener las pupilas dilatadas, comillas para nada. Usted huele a alcohol, expresó el elemento de seguridad. Ante los incidentes, la legisladora aseguró que en el Congreso existía un acoso sistemático en su contra y de su fracción parlamentaria. Desafortunadamente, el vídeo, que se difundió desde la misma estructura orgánica del Congreso local, muestra de manera sesgada los hechos ocurridos. No aparece la forma en que el personal empujó y lesionó a uno de mis asesores jurídicos. Tampoco muestra la forma prepotente y las faltas de respeto que el personal de seguridad realiza en mi contra y en la de los fiscales regionales que solicitaban la entrada al recinto, señaló en un comunicado. Afirmó que en días pasados se le acusó también de haber mordido a una persona que acudió a los servicios médicos del Congreso para dejar constancia de una herida que presuntamente le había provocado. Esa primer difamación, articulada en complicidad con elementos y personal que labora para esta legislatura, se suma a la del día de hoy, demostrando que de manera sistemática y oficial existe una persecución ante mi representación como diputada de oposición, expresó.